Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda. El webinar iniciará en unos minutos. Mientras tanto, quisiera que me respondieran si se ve correctamente la pantalla, si me escuchan bien. También quisiera saber si ya tienen cuenta demo, cuenta real, qué tanto tiempo de experiencia tienen en los mercados. Me pueden responder a estas preguntas en el chat de preguntas. Bien, muchísimas gracias por contestar, perdón. Bien, entonces daremos inicio ya al webinar. Me presento, yo soy Natalia Ávila, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Ya trabajo hace más, bueno, ya estamos con el distrito financiero hace más de 3 años en este proyecto de educación. em, donde pues les traemos estos webinars gratuitos. Digamos que es toda una serie. Hemos comenzado por análisis, bueno, ¿qué son los análisis de mercado? Por el análisis técnico. En el correo, bueno, al finalizar este webinar les va a llegar un correo a cada uno de ustedes en el cual van a encontrar el canal de webinars por si son nuevos o se han perdido alguno de nuestros webinars. Ya hemos explicado algunas diferencias entre el análisis técnico y análisis fundamental y hemos explicado algunos indicadores. Digamos que por ahora, pues al ser esto una serie donde la idea es empezar con temas básicos, después intermedios y después ya un poco más avanzados, pues primero pues lo vamos a hacer en orden. Así que por estos días vamos a estar hablando de indicadores. Recuerden que tenemos 2 veces a la semana estos webinars, los días lunes a las 8 de la noche, hora Nueva York, y los días, bueno, y hoy los miércoles a esta hora, al mediodía, hora Nueva York. ¿Listo? Entonces, y de igual manera, si necesitan alguna otra bueno, si tienen alguna otra consulta, al final les voy a mostrar nuestra información de contacto, mi correo electrónico y bueno, pues allí me pueden escribir y les contesto eh, casi que de manera inmediata, bueno, no tan tarde, evidentemente, pero sí les contesto de manera inmediata entre semana. Bien, entonces, ahora sí, iniciemos un poco. Siempre, digamos que siempre tenemos la misma introducción en estos webinars, precisamente porque pues no sabemos, eh, bueno, porque siempre hay personas nuevas. Así que vamos a aclarar una pequeña, o bueno, de manera breve, cuál es la diferencia entre los análisis de mercado existentes. También quiero que ustedes sepan que existen 3 tipos de análisis en el mercado. Lo que pasa es que, y pues acá solamente les pongo dos, porque realmente para los traders retail estos dos son suficientes, por así decirlo. Claro, se puede aprender el tercero si se tienen pues ciertos conocimientos, etcétera, pero digamos que tampoco no es como que en serio sea necesario. Digamos que el tercero es análisis estocástico, así se denomina, y pues este ya es un poco más hacia o relacionado hacia nosotros los que realmente somos profesionales en finanzas, ya para trabajar en un banco, en alguna institución financiera, ser trader de una mesa de dinero o bueno, trabajar en las diferentes áreas ya como tal, pero digamos que es mucho más avanzado, se requiere unos conocimientos de cálculo previo, unos conocimientos de finanzas pues específicos, etcétera. Y es importante tener en cuenta que también hace referencia es a pues como, digamos, pues yo como financista podría trabajar en un banco y un banco como tal puede emitir ciertos activos financieros. Así que este cálculo estocástico también me ayuda a mirar o a evaluar más bien, a valorar estos activos que digamos el banco en el que yo trabajo pues está emitiendo, cosas por ese estilo. Así que realmente eh, es un tipo de análisis interesante, es un tipo de
o sería un conocimiento pues interesante, pero realmente si ustedes son traders retail, pues no lo van a necesitar de manera urgente. Hay traders retail que pues simplemente con el análisis técnico o el análisis fundamental, pues ya con eso es suficiente. Así que pues solamente quiero que tengan esto en cuenta. Sin embargo, pues sí se los digo para que ustedes sepan que los bancos tienen diferentes metodologías, y no solo los bancos, las instituciones financieras tienen diferentes metodologías, pero pues eso necesariamente no va en nuestra contra. Realmente pues ellos simplemente, claro, son los grandes del mercado. Nosotros tenemos es que aprender a aprovechar las ventajas que esos grandes nos pueden pues generar, ¿no? Sin embargo, pues quiero que sí tengan eso en cuenta. Ahora, por parte del análisis técnico, es importante tener en cuenta que este es un análisis que lo basa todo en el precio, en la formación de precios, en el movimiento como tal de los precios. Eh, Tanto el análisis técnico como el análisis fundamental tienen una parte psicológica, pero digamos que en un principio era un versus, porque se pensaba, o digamos que al menos es más visual la parte psicológica en el análisis técnico que en el análisis fundamental. El análisis fundamental, por el contrario, pues se basa como tal en los datos, en los números. Es un análisis más viejo, por así decirlo. Digamos que el análisis técnico no tiene más de 30 años como estudio serio. Em, También esto ha pasado, pues, gracias a la tecnología, los avances tecnológicos, ha generado que el análisis técnico, pues, también se desarrolle, pues, de mejor manera, pero, pues, es relativamente nuevo. Anteriormente era visto como un versus, digamos que los analistas fundamentales pues no querían, por así decirlo, a los técnicos y viceversa. Sin embargo, ya ahora pues se han planteado diferentes estrategias donde las personas pueden utilizar ambos análisis, un poco más de uno que del otro. Bueno, digamos que eso también depende mucho del trader. Ningún análisis es mejor que el otro como tal. Esto depende mucho del trader. Quien les diga es mejor el análisis técnico por esto o es mejor el análisis fundamental por esto, pues puede estarlo sesgando porque realmente va a depender de qué tanto les guste y entiendan ustedes algún tipo de análisis. ¿Listo? No porque a mí me va mejor en análisis técnico, quiere decir que a X persona también le va a ir mejor en análisis técnico. Tengan eso muy en cuenta. Ahora, que también es importante pues, para tener en cuenta en cuanto al análisis técnico, que, digamos, en Occidente, sobre todo, eh, vamos a ver que la teoría de Dow es muy importante a la hora de aprender análisis técnico, sobre todo porque el análisis técnico tiene dos subdivisiones. Normalmente las personas no vemos estas subdivisiones, digamos que no es tan fácil de cuando estamos leyendo, se piensa en el análisis técnico como un todo. Sin embargo, sí que se puede, bueno, ya al momento de estar en los mercados, ya sea con una cuenta demo, una cuenta real, pues ahí sí uno nota que estas dos subdivisiones son bien importantes, que es el análisis cuantitativo y el análisis chartista. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración porque aquí hago referencia al análisis cuantitativo dentro del análisis técnico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque existe un método cuantitativo de trading y yo acá no estoy haciendo referencia a eso, ¿listo? Más adelante en webinars futuros, porque pues esto ya es un tema, digamos que mucho más, bueno, no mucho más, pero sí un poco más avanzado, voy a darles la diferencia, pero aquí solo quiero que tengan en cuenta que es el análisis cuantitativo dentro del análisis técnico. ¿Qué quiere decir eso? Pues la parte matemática dentro del análisis técnico. ¿Cuál sería esa parte matemática? Los indicadores, porque básicamente los indicadores técnicos, pues sí se desarrollan gracias a las matemáticas y a la estadística. Bien, ya con esta parte clara, entonces quiero que tengan en cuenta esas dos. El análisis chartista, que también digamos que es muy popular, sobre todo ahora por las estrategias price action, que pues básicamente es análisis chartista y ya está. Eh,
al combinarse junto al análisis cuantitativo, digamos que formarían ese todo el análisis técnico donde me estoy ayudando de ciertas herramientas para ver el movimiento de los precios. Sin embargo, ustedes pueden ser 100% chartistas o solamente, digamos, pues analistas cuantitativos, o pues ya pueden, digamos que, unir estos dos y digamos que ser o bueno, tratar de hacer al 100% un análisis técnico. ¿Listo? Ahora, la teoría de DAO tiene 6 premisas. Muy importante que ustedes las conozcan. Ya hemos dado algunos webinars sobre pues esta teoría de DAO, así que los invito al canal de webinars por si no se la saben. Y para aquellos que tal vez sí la saben, pero tal vez no le han puesto mucha atención, ustedes se van a dar cuenta que vamos a ver para qué sirven los diferentes indicadores técnicos y vamos a ver que allí está muy involucrada pues esas 6 premisas de DAO y así podemos, digamos que, categorizar de una mejor manera los indicadores para que en un futuro, o bueno, en la actualidad, sobre todo los que son nuevos, no estemos mezclando 10 indicadores en un mismo gráfico que solamente nos podrían generar pues confusión. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con el indicador de hoy, que es el RBI, el índice de vigor relativo, vamos a hablar sobre algunos errores comunes que de hecho son casi que la razón por la que hicimos estos webinars y si se dan cuenta, eh, pues estos webinars no son el típico, o bueno, tratamos de que no fuese el típico webinar donde se explica un indicador, pero explicando una estrategia y asegurándoles tal vez ganancias, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que la manera correcta de explicarles a ustedes diferentes temas es evitando que ustedes generen sesgos. Claro, más adelante se pueden hablar ya de estrategias, etcétera, pero si en un principio no les he explicado el cómo funciona un indicador, pues más adelante cuando les explique una estrategia que tal vez ya tiene otros parámetros, que tiene ciertas modificaciones, pues muy seguramente las personas van a creer que así se usa el indicador y finalmente no, los estaría sesgando porque simplemente así se usa ese indicador en esa estrategia. Puede ser que no se use siempre así, ¿no? Entonces, digamos que eso es bien importante tenerlo en cuenta, por eso, digamos que este webinar tiene pues más que todo una parte teórica, porque me parece muy importante aprender la teoría y sobre todo que la teoría es, yo creería que la parte más tediosa que tal vez muchos evitamos al iniciar, digamos, en este mundo de trading, sobre todo nos hemos dado cuenta que pues las personas que no tienen mayores conocimientos de finanzas, etcétera, pues no está mal que inicien en este mundo, claro está, pero pues sí intentan iniciar de una manera como mucho más fácil, entonces buscan estrategias en internet, etcétera, o siguen a alguna persona, pero digamos que ese no es, o bueno, no está mal tampoco, pero les está faltando un poco de educación y un poco de práctica como tal, y esa práctica debe ser solitaria. ¿O a qué hago referencia? Que no debe ser siguiendo a otros, sino más bien en serio haciéndolo pues uno mismo para ver dónde estoy fallando y dónde no estoy fallando. Bien, entonces, en cuanto al análisis técnico y el análisis cuantitativo, uno de los errores comunes que ya nos hemos dado cuenta en estos 3 años que llevamos con este proyecto como tal, es que la mayoría de las personas no conocen los indicadores, no los conocen de verdad. Claro, existen, bueno, llegan muchas personas a nosotros a decirnos, quiero descargar este indicador, mira este indicador, ese otro indicador, y nos hablan sobre 10, 20 indicadores diferentes, pero realmente al momento de cuestionarlos de, ok, ¿qué hace ese indicador? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo quieres descargar? ¿Por qué si en esa otra plataforma lo usas? ¿Por qué ahora lo quieres usar en esta? Pues la mayoría de veces las personas dicen, no, pues es que me genera rentabilidades, no, es que tal persona lo vendía. Y digamos que a pesar de que hacer trading, claro, pues digamos que el gran objetivo es poder ser rentable, esa no sería, me están informando que hay problemas de audio, ¿me podrían confirmar si ninguno me escucha o si solamente es un error de esta persona, por favor?
Vale, Carlos. Pues las otras personas me informan que se está escuchando bien, así que tal vez tú eres el que tiene el problema. Hola. No, Manuel, este no es el mismo webinar. Bien, entonces, muchas gracias por contestar a todos. Entonces, digamos que ese es uno de los errores comunes, también por eso hemos dividido estos webinars en pues los diferentes tipos de indicadores, uno por uno, antes de pasar a las estrategias, para que así ustedes sepan mucho mejor cómo se utilizan o cómo se utilizarían de manera individual para luego pues saber cómo se pueden combinar entre ellos. También las personas utilizan múltiples indicadores, es un error típico, donde pues utilizan, digamos que la idea del análisis técnico tampoco es saturar el gráfico, eh, sino que en verdad saber por qué estoy teniendo un indicador en este activo, más allá de usar 10 indicadores porque me dijeron que eran buenos. Cualquier indicador puede ser bueno, no existe el indicador perfecto, así que pues realmente no depende tanto de si alguien más me dijo si era bueno o no, sino que realmente yo sepa el por qué lo estoy usando y si en ese tipo de mercado y en ese activo sí funciona. La mayoría de personas no realizan un backtesting, después vamos a hablar de qué es un backtesting en otro webinar. Tampoco se esperan confirmaciones de las señales y un error también que es bastante típico es que se cambia de estrategia constantemente. Digamos que aquí deben tener mucho cuidado. La mayoría de estrategias necesitan al menos 12, perdón, al menos 200 entradas al mercado. No importa si ustedes hacen trading en periodicidades diarias, 4 horas, 5 minutos, no importa, pero sí tienen que probar todas sus estrategias. Y si ustedes dicen, no, usé esta estrategia un mes y me funcionó, no, pues realmente, bueno, digamos que fueran días, periodicidades diarias, y me dicen un mes, pues realmente no se sabe si efectivamente se, esa estrategia funciona o no, porque ese puede ser una estrategia mala que al año funciona solamente por un mes y justo ustedes tuvieron ese mes pues positivo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Ahora sí, ya teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar a hablar sobre los indicadores técnicos, y vamos a iniciar a hablar como tal del RBI, que es el indicador del día de hoy. Entonces, aquí les hemos traído una clasificación de indicadores. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber por qué estamos tomando algún indicador. ¿Qué quiere decir esto? Todos los indicadores nos están dando, o bueno, digamos que un tipo de información. Hay algunos indicadores que nos dan la misma información, pero nos serviría en diferentes mercados. ¿Qué quiere decir esto? En un mercado con tendencia alcista, mientras que el otro sería en un mercado con lateralidad, o sea, sin tendencia. ¿Listo? Entonces, a pesar de que sirva para lo mismo, pues realmente eh, en todos los activos no van a funcionar de la misma manera porque no todos los activos se están comportando de la misma manera. Entonces tengan cuidado con esto. El día de hoy vamos a hablar sobre un indicador momentum. Pero entonces, ¿qué son los indicadores momentum? Los indicadores momentum son lo que normalmente conocemos como osciladores y estos nos determinan la vitalidad de una tendencia a través del tiempo. Digamos que la vitalidad no se debe confundir con fuerza, aunque digamos que van muy de la mano, pero la vitalidad lo podemos entender mejor con la teoría de Dow en con una de las premisas perdón, de la teoría, donde nos dice que va a haber una zona de acumulación, otra de participación y otra de distribución. Digamos que aquí podríamos entender un poco mejor la vitalidad, porque no es como tal si tiene fuerza los alcistas o los bajistas, sino hasta qué punto realmente van a estar configuradas estas zonas.
hasta qué punto se va a acabar o va a haber una zona de acumulación, hasta qué punto va a haber una zona de participación, un momento de participación y hasta qué punto va a existir esta parte de distribución. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esto, vamos a ver ahora sí el indicador, sobre todo que este es uno de las, o bueno, es una oveja negra de la familia de los osciladores. ¿Por qué? Eh, si ustedes han sido juiciosos y han, digamos que, aprendido o pues han intentado aprender, muy seguramente han investigado sobre análisis técnico. Digamos que el análisis técnico es una de las cosas más llamativas que hay en trading. Y si son muy juiciosos, tal vez han leído sobre, bueno, han leído el libro de Murphy sobre análisis técnico, que digamos, si no se lo han leído, pues, y son nuevos en el mercado, o incluso si ya llevan un tiempo y no se lo han leído, se los recomiendo bastante. Es, digamos que la Biblia en el sentido, pues, en un sentido de analogía técnico para cualquier aprendiz o cualquier persona que esté interesada en este mundo. Eh, y allí, en este libro, se explica que los osciladores están en este mundo básicamente para ayudarnos en esos momentos de lateralidad, en esos momentos donde no hay tendencia en los mercados. Sin embargo, hay algunos osciladores, pues rebeldes, que nos van a servir más en momentos de tendencia. Y por eso es que es tan importante saber cuáles son cuáles son los osciladores, porque de esa manera, pues evitamos caer en esa confusión y en esa típica frase, o bueno, no sé si es típica para ustedes, pero pues ya me ha llegado bastantes veces a mí, y es: los indicadores se están contradiciendo, no me muestran la verdad, porque esos indicadores, uno me dice que compre y el otro me dice que venda, o porque me muestran diferentes señales. Y la gran mayoría de veces es porque están utilizando indicadores en un punto pues que no debería usarse, pues en ese punto exactamente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque va a presentar fallas. Este es el RBI es un indicador momentum, es un oscilador, pero que nos va a funcionar más en mercados con tendencia. Digamos que ahorita ya vamos a mirar algunos ejemplos, pero si lo observamos en lateralidades, pues digamos que no va a ser, no nos va a dar mayor información y sus señales van a ser gran parte, o parte de esas señales van a ser falsas, etcétera. ¿Listo? Entonces, este indicador fue desarrollado para determinar la dirección de la tendencia predominante. Además, como todos los osciladores, sí nos da esa parte de fortaleza, pero recuerden que cuando estamos hablando acá de esa fortaleza es más como de la vitalidad del momento como tal. Y pues, como digamos que la gran mayoría de los osciladores nos muestran esos momentos exactos donde podría llegar a cambiar el movimiento. Solamente que este nos ayuda a mirar más hacia movimientos que realmente van a tener una tendencia alcista o bajista. Digamos, como veíamos la semana pasada, si no estoy mal, con el RSI, pues veíamos, es claro, el cambio de momento de alcista bajista, pero dentro de una zona de lateralidad, de un canal, etcétera, pues para determinar mucho mejor esos niveles. En cambio, este sí nos va a ayudar a ver esos cambios, pero ya en movimientos un poco más fuertes, ¿listo? Que realmente sí generan tendencias. No necesariamente tendencias principales, porque pues las tendencias principales ya pues nos hablan de años, de meses, y pues digamos que para determinar estas también es muy importante ver ustedes qué periodicidades manejan, pero sí nos ayudan a determinar, digamos que una tendencia de mediano plazo, o tal vez un poco más cortas, pero digamos que la tendencia más fuerte en ese momento. ¿Listo? No quiero que confundirlos acá con tendencia principal, no necesariamente, pero sí la tendencia más fuerte en ese momento, ya sea un minuto, una hora o lo que sea. Ahora, bueno, antes de pasar a la fórmula,
Les quiero recordar que como la gran mayoría de indicadores, y por eso pues esto siempre lo digo en todos los webinars, fue desarrollado sobre todo para mirar gráficos diarios. Recuerden que yo ya les dije que el análisis técnico como estudio, como tal, es relativamente nuevo. Anteriormente, pues la capacidad tecnológica no daba para pues lo que ahora tenemos de gráficos de 1 minuto, gráficos de 5 minutos, etcétera, y pues que eso se fuera actualizando en vivo y en directo, pues no, eso no pasaba. Así que la gran mayoría de estos índices, perdón, de estos indicadores, pues se han desarrollado para periodicidades grandes, para determinar qué le va a pasar a los mercados, pues al día a día, ¿no? También algo importante, aunque, bueno, esto es más importante para saberlo, tal vez nos puede servir, pero la gran mayoría de indicadores también fueron desarrollados para el mercado accionario sobre todo. ¿Por qué? Pues básicamente porque pues si se conocía qué estaba pasando en el mercado accionario, digamos que también se tenía una perspectiva general de qué estaba pasando con la economía en un territorio dado. ¿Listo? Entonces, eh, ya teniendo esto en cuenta, pues la gran mayoría de indicadores también ya ha comenzado a usar en los diferentes mercados existentes. Sin embargo, si ustedes son traders de divisas o les interesan las divisas, eh, quiero que tengan en cuenta siempre que aquí tenemos que entender la complejidad del asunto porque estamos negociando con dos activos. Bien, y pues no solamente hablo de divisas, también digamos algunos metales como el oro, la plata, etcétera. ¿Por qué? ¿O a qué hago referencia? Pues ustedes están en largo o si compraron euro dólar, quiere decir que ustedes están comprando el euro y vendiendo el dólar, ¿no? Entonces digamos que solo les hago esta aclaración porque al momento en que ustedes ya quieran entender mucho más estos indicadores y comenzar a crear sus estrategias, etcétera, pues van a tener que tener en cuenta esta relación porque no va a funcionar de la misma manera a, digamos, una acción que solamente estoy comprando como tal la acción o vendiendo la acción, pero no, eso no pasa en el mismo, o sea, pues en una sola operación, eso no está pasando en el mismo instante. En una sola operación, o estoy comprando, estoy vendiendo y listo, se acabó. Bien, entonces quiero que tengan eso en cuenta. Ahora, la fórmula del RBI, y bueno, esto también pasa en todos nuestros webinars, siempre les mostramos la fórmula del activo, no para que ustedes se la aprendan, no para que ustedes la hagan como tal, sino para que entiendan que si ustedes en algún momento quieren cambiar algún parámetro, ¿dónde se vería, digamos, afectado, en qué parte de esta fórmula, que yo efectivamente cambie ese parámetro? ¿Listo? Para las personas sobre todo que hacen scalping o están interesados en scalping o incluso en swing, tal vez, pero pues sí que manejen temporalidades bajas, e incluso las personas que manejamos periodicidades diarias, también a veces nuestras estrategias, por alguna razón, vamos a necesitar cambiar los parámetros preestablecidos de los diferentes indicadores. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado con eso. A veces, pues parece fácil en la plataforma. Ahorita vamos a ver ejemplos como tal. Pues sí, es muy fácil cambiar un número, pero la gran mayoría de errores o digamos, si ustedes no tienen la experiencia o nunca han hecho una estrategia propia o son muy nuevos, todavía no entienden bien las configuraciones, yo les recomiendo que no cambien esos parámetros. ¿Por qué? Porque básicamente no saben usar todavía bien, no saben usar todavía de manera correcta los diferentes indicadores, pueden llegar a presentar fallas, señales falsas, así que tengan mucho cuidado. Primero, siempre interioricen todo antes de, de comenzar en serio a cambiar ciertos parámetros. Bueno, Sebastián nos dice que si este indicador es también llamado índice de fuerza relativa, no, este no es ese indicador.
eh, ese es el RSI. El RSI es el índice, es el indicador de fuerza relativa. Este en español es como tal, índice de vigor relativo. Y aquí, gracias Sebastián, porque me acordaste de algo muy importante, existen dos indicadores, o podrían llegar a existir, bueno, sí, dos indicadores que tienen una abreviación igual. El RVI también hace referencia a el índice de volatilidad relativa. No son los mismos indicadores. Uno es el de vigor relativo y el otro es el de volatilidad relativa. Tengan cuidado también en eso porque pues acá no les estoy explicando el de volatilidad. Ahora, Hernando Hincapié nos dice que RBI tiene un movimiento similar al RSI. Entonces, esto era lo que quería que pasara, porque realmente no. Yo ya les expliqué en este webinar que el RBI, aquí se los muestro, así se ven en la plataforma, ahorita ya vamos a dar unos ejemplos, pero el RSI, el RBI, el MACD, eh, el RBI que hace referencia al índice de volatilidad, estos indicadores hacen parte de la misma familia. ¿Qué quiere decir? Estos indicadores hacen parte de esa misma clasificación de indicadores tipo momentum. Pero a pesar de que pues al ser osciladores pareciese que se movieran igual y que sirvieran para lo mismo, realmente no es así. Claro, acá oscilan entre un precio y ya está, pero el RBI no nos va a ayudar tanto en momentos de lateralidad, cosa que por ejemplo el RSI sí hace. El RSI, si ustedes ven algún mercado o algún activo que esté en lateralidad, pues sin una tendencia, es recomendable usar un indicador como por ejemplo el RSI. En cambio, el RBI, el MACD, el porcentaje de Williams son indicadores que a pesar de que no voy a decir que no funcionen para nada en lateralidades, no nos dan tanta información en esos momentos. Digamos que nos dan más información es en momentos de tendencia. Claro, no les voy a decir, si ustedes ya tienen una estrategia con alguno de estos dos y ustedes dicen, pero es que a mí me funciona perfecto porque mi estrategia, porque ya lo probé, perfecto, eso no quiere decir pues que nunca funcionen, claro, dependiendo de la estrategia, dependiendo del mercado, dependiendo del activo, pero sí quiero que tengan en cuenta que normalmente MACD, porcentaje Williams, RBI funcionan mejor en mercados tendenciales y por ejemplo el RSI, el estocástico funcionan mejor pues para lo que fueron creados los osciladores, que es en momentos laterales. Bien, pero ya ahorita vamos a ver unos ejemplos. Igual, también muchas personas para, digamos que eliminar estos fallos, pues ahí es cuando comienzan a cambiar ciertos parámetros, etcétera. Pero pues esto debe ser probado, o sea, en serio, uno debe poner la tarea de hacer un testing para realmente ver si sí o no. Yo acá les estoy diciendo es como tal el indicador con los parámetros establecidos, cómo funcionaría mejor o cómo podría am, llegar a funcionar. Bien, entonces, como todo oscilador tiene, digamos, estas tres maneras básicas de utilizarlo. La primera es ver los cruces, la fuerza de los mercados y las divergencias. Entonces, ¿cuáles? Bueno, todos digamos que funcionan para esto, pero obviamente van a tener diferentes configuraciones para ver esto. Y si ustedes se dan cuenta aquí, este indicador tiene dos líneas, o sea, tiene pues dos componentes diferentes, donde uno es el RBI como tal y el otro es la línea señal. Entonces, aquí hago referencia al cruce. Básicamente, hay una, em, una señal de venta cuando la línea señal cruza de arriba hacia abajo a la línea RBI. Entonces ya se los voy a mostrar. En este punto, la línea señal es la roja, por lo general siempre viene configurado con estos colores, pero igual si está en otros colores, ustedes simplemente se paran encima de la línea, ya lo vamos a ver en MetaTrader 4 cómo se ve, y ahí les dice cuál es la señal y cuál es la línea RBI. Pero entonces, este cruce, cuando
la línea señal supera, pues entonces es un movimiento alcista y aquí es un movimiento bajista. También quiero que tengan en cuenta que este indicador, y ya lo vamos a ver en la plataforma, tiene bueno, como todos los osciladores por lo general, tiene un nivel muy importante. En el caso del RBI es el nivel de cero. El nivel de cero, digamos que es esa confirmación que nosotros esperaríamos para efectivamente pensar que hay, pues, que va a pasar un movimiento, ya sea alcista o bajista. Bien, entonces, ¿me podrían confirmar antes de continuar si se ve correctamente en la pantalla, por favor? Sí, bien, perfecto. Entonces, una manera de identificar los osciladores es que van a aparecer en la zona baja del gráfico. Entonces, digamos, no van a ser indicadores que aparezcan entre, pues, en el gráfico como tal, como las medidas móviles, por ejemplo, no, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque su nombre como osciladores hace referencia precisamente a que son indicadores que oscilan entre unos niveles establecidos. Este indicador, digamos que tiene algo parecido con uno que es más popular como el MACD, y es que no tiene límites ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿A qué hago referencia? A que, por ejemplo, ustedes van a ver que algunos indicadores como el RSI, pues van a oscilar entre el 0 y 100 y van a tener ciertos valores establecidos como aquí es sobreventa, aquí es sobrecompra, este es el importante, este no va a oscilar pues, entre el cero, pero no tiene como tal un máximo o un mínimo donde ya podemos decir que hay sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, digamos que efectivamente se puede mirar si hay sobrecompra o sobreventa, pero observando son los máximos, digamos que prácticamente poniendo resistencias y soportes como si este fuera el gráfico en en el, en el indicador. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí he puesto estas líneas naranjas, donde en este primer lugar, en la parte de arriba, la puse, digamos, pensando que estamos en este punto. Estamos el 13 de noviembre. Pues en este punto, esta sería la resistencia, porque pues fue lo máximo. Entonces ya después, cuando digamos en este momento de acá, más o menos el 22 de enero del 2019, en el Standard Poor's, estamos viendo el Standard Poor's diario, cuando esto cruzó, ahí yo podría decir, está llegando a un nivel de sobrecompra. No es fijo porque, pues como ya les dije, digamos que esas líneas pues se ponen de manera subjetiva, pero como yo me había dado cuenta que ese era el máximo anterior alcanzado y acá lo superó, si lo superó, pues yo ahí puedo decir, está llegando un momento de sobrecompra, vamos a tener que esperar un poco a ver qué pasa. Y si se dan cuenta, este indicador nos mostró que había una tendencia alcista al ubicarse por encima de cero. Aquí hubo un pequeño momento de sobrecompra y vean que aquí un pequeño momento de descanso en esa tendencia. Después salió de la sobrecompra, pero siempre siguió ubicándose por encima del cero, así que realmente nunca nos dio una señal de venta y pues efectivamente la tendencia siguió subiendo, siguió su curso. Solamente necesitaba digamos que este momento de consolidación de la tendencia y eso es pues normal que pase. Y de hecho, esta es la primera fase de de ese momento de participación del que les hablé anteriormente. Así que muy probablemente nosotros, o bueno, digamos que según la teoría, nosotros los traders retail no hubiésemos aprovechado este momento, sino que hubiésemos aprovechado más bien pues lo que le siguió. ¿Por qué? Porque aquí ya es una fase de participación media donde según la teoría los traders retail deberíamos aprovechar. Digamos que acá todavía están la pelea entre
entre las grandes instituciones, aquí en cambio ya se confirma una tendencia alcista y estos son los momentos donde pues la tendencia es mi amiga y tengo que unirme a ello. Además, si ustedes se dan cuenta, aquí había una resistencia o bueno, una zona que había funcionado de soporte anteriormente, así que era probable que funcionara de resistencia en estos momentos y justo allí fue donde se hizo esta consolidación que también, pues, como se conoce normalmente, esto es un movimiento throwback. ¿Listo? Ahora, el cero, cuando cruza el cero, entonces ahí sí ya les estaba diciendo, todos los osciladores tienen como un nivel medio que es la confirmación. Cuando cruza el nivel del cero, en este caso, hace referencia a un movimiento alcista. En cambio, cuando está por debajo del cero, hace referencia a un momento bajista. Si está por debajo del cero, quienes tienen el control del precio en ese momento son los bajistas, ya sea que sea un movimiento fuerte o un movimiento débil, pero pues son los bajistas los que están ganando como cierta fuerza en ese momento. Si está por encima del cero, son los alcistas los que tienen como ese, pues esa fuerza en ese momento. Además, ese cruce del cero es muy importante porque, y acá se los señalé, entonces, si se dan cuenta, aquí en este circulito morado que les hice, hay una señal alcista, donde pues el RBI cruza a la línea señal y pues ahí nos damos cuenta de digamos que podría existir una tendencia alcista. Sin embargo, esta es la señal del indicador. Realmente nosotros, los traders, no deberíamos operar como tal con esas señales, básicamente pues porque pues eso son señales, esas señales pueden ser falsas, ¿no? Si solamente estuviéramos operando con este indicador, lo cual no es aconsejable, pero yo les doy un consejo y en sus cuentas demo si ustedes quieren aprender a usar un indicador perfectamente, digamos que yo solía operar solamente con el indicador en cuentas demo, claramente, no para tener rentabilidades, sino para conocerlo y para ver cuántas veces me daba señales falsas, etcétera. Pero entonces, si estuviéramos solo con este indicador, aquí sucedió la señal, donde está el circulito, aquí sucedió la señal pero solo hasta este momento, cuando efectivamente cruza el nivel del cero, hubiésemos dicho, ok, sí, hay un movimiento alcista. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que, o bueno, pues lo ideal es mezclarlo con un poco de análisis chartista y ahí decimos, listo, aquí sucedió la señal, pero aquí hay una resistencia. Así que debemos esperar un poco más a ver qué pasa. Entonces, digamos, nos damos cuenta que acá el movimiento se aceleró. De hecho, pues si se fijan en el, en el indicador, aquí parecía estar tomando un trayecto bajista normal, pero sucedió una, pues una aceleración en el momento. Normalmente esto no es tan bueno, digamos que operarlo, precisamente porque son como movimientos muy bruscos en el mercado que a nosotros los traders pequeños nos pueden sacar fácilmente del mercado. Claro, van a haber estrategias, ya después con el tiempo ustedes se van a dar cuenta si son traders más agresivos o más o menos agresivos, pero en términos generales, digamos que normalmente no se piensa como trader agresivo, porque pues estos son muy pocos, realmente la gran mayoría no somos así. Entonces aquí simplemente esto es una señal, aquí donde está la X. Este rompimiento es otra señal de compra. Pero entonces ahora necesitamos es confirmar esta segunda señal de compra. Digamos que aquí ya confirmamos la del indicador, ahora necesitamos confirmar la señal de compra del análisis chartista. ¿Y cómo se hace esto? Normalmente, después de que se rompe una resistencia o un soporte, sucede algo llamado throwback o pullback, que pues es básicamente esto, que el precio va subiendo, en este caso que es un throwback, y se devuelve casi que hasta la resistencia, que ahora va a ser un soporte, y efectivamente vuelve a subir. Entonces digamos que ahí
se confirma esta señal chartista. Y ya con esas dos señales confirmadas, ahí sí ya podríamos ir alcistas precisamente porque si nos damos cuenta, esta señal de confirmación chartista se combinó con este momento de sobrecompra que nos indicaba como, esperen un momento, ahí puede haber un movimiento, o bueno, más bien, ahí puede haber un momento de corrección, así que todavía no entren. Y si se dan cuenta, finalmente siguió su rumbo, siguió siendo alcista y pues el indicador ya casi que se ubicó de manera, digamos que horizontal, pero por encima del cero, mostrándonos que eran los alcistas los que estaban teniendo ese control en ese momento. Aquí todavía, pues sí, había fuerza alcista y listo, ¿bien? Pero ¿qué pasa entonces? Que se comenzó a dar otro suceso que también nos dicen los osciladores, y es que se comenzó a tener una divergencia en el precio. Entonces, aquí les he señalado la primera con esta línea azul, pero en este punto también hay una divergencia en el precio que de hecho se mira y efectivamente genera una caída y aquí efectivamente generó un alza. Entonces, ¿cuál es esa divergencia del precio o a qué hace referencia a eso? Digamos, en este primer punto, el precio cada vez hacía mínimos más bajos, pero si ustedes se dan cuenta, el oscilador se ubicaba casi que en el mismo precio. Aquí bajó un poco, pero pues no fue una caída tan significativa como si se vio en el precio. Esto es una posible señal de cambio de tendencia a una tendencia, pues de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Efectivamente ocurrió el cruce entre la línea señal y la línea de RBI y finalmente el cruce de la línea del cero. Entonces digamos que desde este punto ya nos estaban dando varias señales al indicador hasta que finalmente lo confirmó en este punto. Ahora, aquí está sucediendo lo mismo. El precio, perdón, el indicador se mantuvo casi que en el mismo nivel, mientras el precio sí generaba máximos más altos. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya estábamos en una tendencia alcista. ¿Listo? Eso también es muy importante. Así que este cambio, o más bien, esta señal de divergencia, nos indicaba más bien un momento de corrección dentro de esa tendencia alcista y no un momento de cambio de tendencia como si fue esta primera señal. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, aquí va, antes de seguir explicando, va una pregunta que me encanta y es por eso que, de hecho, creo que no se los había dicho antes, pero sí en todos los webinars decimos esto y es, Hernando Hincapié nos dice, pregunta, si esperamos todas esas confirmaciones en un gráfico diario, se perderían bastantes pips. Sí, claro, pero es que recuerden que cuando ustedes están armando su estrategia de manera digamos que inicial, están haciendo esos primeros pasos, no están pensando en rentabilidad. Realmente acá solamente se está configurando ese proceso inicial de una estrategia. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no vamos a ser rentables conociendo análisis técnico y análisis fundamental y ya está. Lo más importante a la hora realmente de hacer trading, pues es conocer los tres conceptos o digamos que esas tres cositas que juntas crean todo un sistema de trading. ¿Cuál es el primero? La estrategia, que esa estrategia está relacionada con los tipos de análisis. El segundo es el manejo del riesgo y el tercero es el manejo de las emociones. Así que realmente ya al momento de hacer trading, pues para ser rentables, etcétera, se tienen que tener esas otras dos cosas, el manejo de riesgo y el manejo de psicología, pues para hacer un sistema como tal. Aquí solamente estamos planteando esos primeros parámetros de nuestra estrategia. Así que realmente
Muy seguramente, pues para, digamos que ya en sus estrategias, pues obviamente no se esperarían todas estas señales. Lo que yo les estoy planteando así, aquí son las señales y las confirmaciones que se deben esperar de este indicador. Ya cuando uno plantea estrategias, combina diferentes señales y diferentes estrategias, pues para, digamos que potenciar nuestro trading. ¿Listo? Aquí solamente se los estoy hablando cómo se debería usar el indicador y bajo qué parámetros. Si ustedes conocen eso, en un futuro va a ser mucho más fácil que ustedes digan, listo, normalmente cuando sucede esta señal, ya sucede esta otra y sucede esta otra, así que voy a eliminar esta y con esta segunda señal ya va a ser mi confirmación. Pero eso ya solo depende de ustedes, de su tipo de estrategia, del tipo de mercado en el que están, del tipo de activo en el que están. ¿Listo, Armando? Entonces no quiero que confundan esas dos cosas, porque claro, aquí entraríamos súper tarde al mercado, pero eso no necesariamente es malo. Y tampoco no es que esa sea la estrategia. Este es el setup, estos son los primeros parámetros de acuerdo a un indicador. Ya después cada quien lo va modificando pues a su ritmo, a su gusto, etcétera. Bien, entonces quiero que tengan muy en cuenta eso. Muchas gracias, Hernando, por tu pregunta porque se me había olvidado explicar un poco eso. Además, cuando estamos ya hablando de un plan de trading, de un sistema de trading, quiero que ustedes tengan en cuenta que la estrategia es solamente un 15% de ese plan de trading. Lo más importante realmente es el manejo de las emociones, que es un 60%. Digamos que estos porcentajes han salido de grandes traders retail profesionales. A lo que hago referencia son aquellos traders que constantemente, a través de los años, ganan, digamos que, o bueno, pues se mantienen constantes y ganan en tres cifras, pues en dólares, ¿no? Siempre ganan esas tres cifras. Digamos que así es como se determina quiénes son traders retail profesionales. Aquí no estoy hablando sobre instituciones financieras ni mucho menos, estoy hablando de gente solitaria como nosotros haciendo trading, pues que ya ha llegado a tener esas ganancias, y todos ellos en diferentes libros. Digamos, les recomiendo mucho a Van Tharp. Digamos que ya es un poco más avanzado, pero pues si ustedes quieren, pueden ir investigando un poco sobre él. Y todos ellos han llegado a la conclusión de que el sistema de trading depende más que todo en el manejo de las emociones, en casi un 60%. La estrategia es solamente un 15% de ese sistema de trading y lo que sobra es de manejo del riesgo. Pero a pesar de esa cifra, no quiere decir que la estrategia entonces no sea importante, porque la estrategia, a pesar de ser un porcentaje pequeño, es el primer paso que debemos cumplir sí o sí. Sin esa estrategia, pues simplemente no podemos llegar a lo otro. ¿Listo? Entonces tengan eso también en cuenta. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a diferenciar en este caso? Que es muy importante esperar esta confirmación del cero, porque es esto lo que nos va a ayudar a determinar si es un cambio para una nueva tendencia o es un cambio para una simple consolidación o corrección de esa tendencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, a pesar de que hubo pues una caída por el nivel del cero, pues realmente esto no duró mucho. Y ahí es cuando confirmamos, o bueno, ahí es donde decimos, listo, efectivamente, pues lo cruzó, pero esto es una falsa señal, porque otra vez lo cruzó, lo que nos ayuda a determinar que esto solamente se trata de un momento de corrección. ¿Qué sucede? Y es que esto no es tan fácil de ver, o bueno, digamos que la manera, o por qué hacemos backtesting con el pasado, porque viendo el pasado es mucho más fácil, porque pues efectivamente ya pasó y ya sabemos qué sucedió después de la señal, de la confirmación, etcétera. Esto no es tan sencillo de ver pues en el futuro, o bueno, digamos en el presente más bien. No es tan sencillo de ver qué pasará en el futuro con eso, porque si ya lo hacemos el Standard Poor's al día de hoy, primero, nos damos cuenta que el Standard Poor's está llegando casi que a un momento lateral, a un momento donde la tendencia no es clara. Si venía una tendencia alcista, pero digamos acá cayó, aquí subió, prácticamente este es el mismo máximo de este.
este es el mismo mínimo de este, así que podríamos estar entrando a una zona de lateralidad, así que el RBI ya tal vez no nos va a funcionar tanto. Y como vemos acá, de hecho, si nos fijamos en esta última parte, comienza a haber perdón, una divergencia bajista. Entonces, aquí el precio va creciendo, va generando máximos cada vez más altos. En cambio, aquí los máximos son cada vez más pequeños, pero también nos estamos dando cuenta de una indecisión importante en los mercados. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque la gran mayoría de velas son velas de indecisión. Digamos, sí, son velas peonzas o dojis, como se conocen. Entonces, esto también nos confirma que tal vez estamos llegando a un momento de lateralidad donde pues esta señal de divergencia bajista no necesariamente quiere decir una tendencia bajista, sino tal vez un momento bajista que confirmaría esa lateralidad y pues ahí ya podríamos más bien empezar a utilizar otros indicadores que nos van a funcionar de mejor manera en una lateralidad, aunque por ahora digamos que esa es la señal que nos está dando este indicador como tal. Bien, Juan Camilo nos dice algo muy importante y es, pero partiendo solo de la señal del cruce de cero, en ese momento se podría decir que está en un mercado bajista. Entonces, sí y no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los indicadores nos pueden dar señales, falsas señales, y de hecho aquí les tengo preparado eh, otro ejemplo, y es el por qué combinamos diferentes indicadores. Porque acuérdense que yo les dije que este indicador nos funcionaba para ver la vitalidad de la tendencia. Y pues sí, efectivamente, cuando está por debajo del cero o cuando está por encima del cero, nos muestra que está en un mercado bajista o un mercado alcista, pero no necesariamente nos dice cuál es esa tendencia principal, cosa que por ejemplo sí hacen los indicadores tipo tendencia. Y por eso es que aquí les he puesto uno de esos indicadores que es el Ichimoku Kinko-yo, que personalmente es un indicador que me agrada bastante, digamos que es de mis favoritos porque nos ayuda a ver tendencia y fuerza, y aquí es donde les voy a mostrar digamos que esa diferencia o por qué es importante combinar dos. Entonces, si estamos viendo solamente esta parte de acá que les he dibujado con el círculo, hay una tendencia alcista, claro. ¿Qué pasa? Esa tendencia no es la principal. Sin embargo, al observar el indicador, vemos que efectivamente se mantiene en zona alcista, así que pues sí, por todos estos días podemos decir, desde inicio, bueno, finales del 2018 hasta más o menos mayo de este año, podríamos decir el WTI tiene una tendencia alcista. Pero si ya lo combinamos con un indicador tendencial como el Ichimoku, nos damos cuenta que realmente esta tendencia alcista, a pesar de que sí puede durar, en este caso casi 5 meses, pues solamente era una corrección de una tendencia bajista principal. ¿Listo? Entonces digamos que ahí está lo interesante de combinar diferentes indicadores. Y entonces, aquí, cuando, eh, cuando este indicador nos daba la señal de compra, que es acá, digamos que aquí hubo la señal, no, la confirmación, aquí hubo varias señales, pero digamos que esas señales no eran como tan fuertes, sobre todo porque se cruzaron varias veces, pero ya aquí cuando da esta señal y esta confirmación, nos desplazamos a este indicador y observamos que efectivamente aquí ha habido una señal de compra en un indicador tendencial mostrándonos que la tendencia efectivamente podría llegar a cambiar y aquí hubo una confirmación de esa señal como tal. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en esta pequeña tendencia vemos también esos diferentes momentos dentro de la misma fase de participación, donde voy a eliminar un poco estas flechas para que me entiendan bien. Pero entonces,
Aquí está la fase de participación, donde esta primera es una fase de participación, sobre todo de los grandes, de las grandes instituciones, de lo que conocemos como los leones del mercado, que realmente tienen la fuerza suficiente para generar un movimiento, ya sea alcista o bajista. Aquí es la zona de participación que más nos interesa a nosotros, precisamente porque digamos que ya hay como una tendencia consolidada, así que pues simplemente nos unimos a ella. Y pues esta sería la fase final, casi que la fase de distribución, donde pues comienzan a presentarse esas ventas ya para estos grandes están tomando utilidades. ¿Listo? Entonces, ya viéndolo de esa manera, nos damos cuenta que a pesar de que el indicador es muy bueno, mostrándonos la tendencia alcista, eh, un indicador tendencial como el Ichimoku nos mostraría efectivamente eh, si esta tendencia o qué tan probable es que esa tendencia se mantenga, sobre todo, porque pues sí, en este caso solamente era una corrección. Acá solamente estábamos viendo que había un momento alcista que, digamos, se mantuvo durante todos estos meses, fue fuerte porque se mantuvo, pero pues simplemente era una corrección, ¿listo? Entonces, ¿y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque entonces, acá en este punto de acá, que era la resistencia, digamos, importante, es el 61,8% del retroceso de Fibonacci, donde pues si ya supera ese nivel, o sea, si esto hubiese seguido al alza, ya estaríamos más bien hablando de una tendencia alcista principal, de un cambio en la tendencia, ya la principal no sería la bajista, sino la alcista, pero pues acá en este punto solamente se quedó como un momento de corrección y pues efectivamente después comenzó a bajar. Ahora, quiero que tengan en cuenta que eh, bueno, no quiero que, digamos, fui muy estricta al decir, digamos, que el RBI solo funciona en momentos tendenciales y el RSI solo en laterales, pero también quiero que tengan en cuenta que hay momentos sin tendencia más volátiles que otros. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven un momento lateral, donde pues efectivamente es muy lateral, muy seguramente este indicador no les va a funcionar. Sin embargo, en momentos que son laterales como más volátiles o lateralidades más grandes, donde digamos aquí en el WTI estamos iniciando tal vez un posible momento lateral, aquí efectivamente sí nos puede mostrar momentos alcistas y bajistas, precisamente porque el movimiento, digamos que acapara o es grande, ¿listo? Entonces también tengan cuidado con eso, ténganlo en cuenta, aunque por lo general, personalmente sí diría que sería mejor ya si esto se confirma que es una lateralidad, pues intentar usar indicadores que nos den más información. Recuerden que los indicadores están ahí para sacar toda la información posible del gráfico. Bien, no sé si tengan preguntas hasta el momento, pero entonces aquí, digamos, les traje un ejemplo de una lateralidad donde sí no funciona este indicador y son sobre todo esas lateralidades prácticamente planas donde el precio efectivamente pues no presenta mayor movimiento, precisamente y lo hace también el, el indicador, precisamente digamos que tampoco se ve un movimiento fuerte, se ve que está muy cercano al nivel del cero. Si está muy cercano al nivel del cero, es que hay un equilibrio entre compradores y vendedores, pues casi que perfecto. Así que pues realmente digamos que todas estas señales que nos da pues no nos dicen nada y pues sí, digamos aquí hay un cruce bajista, a ver, vamos a encontrar aquí, aquí hay un cruce alcista y pues sí, subió, pero digamos que pues no nos da mayor información de esa subida, ahí sería casi que una ganga verle, sería casi que una apuesta haber hecho esa operación. eh, Claro, pues depende mucho de la estrategia, pero en el sentido estricto del indicar, pues eso no estaría bien utilizarlo de esa manera, ¿listo? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto. Em, ya les voy a dejar mi información de contacto. Ya hemos llegado al final de este webinar. Pues si tienen preguntas, me las pueden hacer ya mismo en el chat de preguntas
o también me las pueden hacer a mi correo electrónico que se los estoy mostrando en este momento. em, n.avila@eldfx.com. También se pueden contactar con nosotros por medio de WhatsApp. Entonces, espero que les haya gustado el webinar y espero verlos en otra oportunidad. Que tengan linda tarde.